Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, ya somos 41, así que esperamos, no sé, algunos minutos y largamos, ¿sí? Hola chicos, bueno, si les parece empezamos porque hace unos minutos que estamos estabilizados en 42, así que no sé si vendrá más gente, ¿sí? Eh, Generalmente tenemos 50, pero bueno, supongo que es por ese parcial que dijeron que tenían el sábado, si era físico, química, no me acuerdo qué era, pero había un parcial, posiblemente esa sea la causa de que tenemos menos gente, ¿sí? Pero bueno, somos los que estamos. Bueno, primero que nada, ¿se acuerdan que el otro día cuando terminamos con esta primera parte de la clase, dejamos un par de ejercicios, dos ejercicios en particular, ¿sí? ¿Alguien le quedó alguna duda respecto a esos ejercicios o tuvo alguna dificultad para hacerlos? No, no. ¿Todo bien? ¿Todo 10 puntos? ¿Todos pudieron hacerlo? Eran fáciles, ¿no? Pero bueno, siempre, por las dudas, siempre conviene preguntar, ¿no? A ver si hay algún tipo de dudas. ¿Todos pudieron hacerlo, chicos? Porque escuché un solo sí hasta ahora. ¿Al del nombre te referís? Sí, ¿te acordás que eran, o sea, en realidad era uno solo con dos partes, ¿no? Ese que decía de tomar el nombre, escribirlo en binario, por decirlo de alguna forma, usando ASCII, y después armar cómo sería la serialización incluyendo la paridad, ¿no? Eran dos partes, pero en realidad uno solo, sí, de uno a continuación del otro. Sí, a eso me refiero, sí. ¿Alguien escribió con el chat acá? Bueno, entonces, bueno, asumimos que más o menos que no tuvieron problemas. No creo, porque es un ejercicio simple, ¿no? O sea, no debería haber mayores problemas, pero bueno, asumimos que sí, que está todo ok. ¿Está bien? Bien, otra pregunta antes de empezar. ¿Se asustaron con la fecha del parcial del 17 de junio? 17, sí, 17.
¿Cómo se ven para el Poco sí. parcial? ¿Cómo? ¿Cómo se ven Que para un el poco parcial? sí. Un poco se asustaron. Ah, está bien. Bueno, está bien, siempre un parcial genera un pequeño miedo, digamos, pero bueno, después pasa, ¿no? Como todo. Bien. Entonces están todos preparados para el parcial. Pero, o sea, depende que nos tomen, porque hay ejercicios de la guía que son muy complicados. O sea, no se puede ver como antes, no sé, como un par de ejercicios del nivel del parcial. Hay algunos de la guía que son Sí, bastante complicados. sí, igual tenemos 2 clases todavía, ¿está bien? O sea, tenemos hoy y 2 más, o sea, hay tiempo, ¿no? No es que el parcial es mañana, digamos, ¿no? O sea, hay un tiempo bastante grande todavía, ¿no? 2 clases es bastante, tenemos 3 semanas, ¿sí? La última clase seguro que va a ser ejercicios o repaso, digamos, ¿no? O sea, consultas, ejercicios, repaso. Y bueno, en realidad, digamos que los temas se terminan de dar entre hoy y la semana que viene, los temas, llamémosle nuevos, que van en el parcial, ¿sí? Pero la última clase seguro, 100%, que es repaso repaso entre comillas, no más que nada ejercicios, ¿no? Porque repaso es medio relativo, repasar teoría no tiene mucho sentido, salvo responder alguna consulta, sí, por supuesto, pero no repasar, pero sí hacer ejercicios y atender consultas, ¿no? Es el objetivo de la última clase, que sería la del 10 de junio, si no me equivoco, ¿sí? Sí, Para que estén todos preparados. posiblemente. Perdón, será multiple choice. Pasa acá raro, alguien prendió el micrófono, no sé qué pasó. Sí. Lo prendí yo y al mismo tiempo lo prendió alguien más y se pudrió todo. No, posiblemente la semana que viene hagamos algún simulacro de parcial con algún ejercicio para que ustedes vean cómo están, para que todos veamos un poco cómo funciona esto de los parciales por el campus y todo, ¿no? Pero sí, más allá de que la última clase va a ser toda o casi toda para ejercitarse para el parcial. Entra lo de teoría y lo de práctica. Parece que estuvimos en una película de terror con ese sonido. Eh, Sí, me parece que sos vos, Daniel, cuando hablas se acopla, no sé qué pasa. es Fíjate un efecto si... especial. Sí. Una pregunta, ¿entra toda la guía de funciones también? Sí. Sí, funciones lo vamos a ver entre hoy y la clase que viene. Vamos a ver todos los temas de funciones, así que sí, en principio entra todo eso también. Yo tengo un par de dudas de ejercicios, sí, después te puedo mostrar, Pablo. Dale. Compartir pantalla. Sí, no hay problema. Bueno, chicos, espera que me fui por un segundo, tengo un tema que hacer. Bien, seguimos entonces. Bajaron la presentación de hoy, que seguramente va a ser la última. Se digo la última porque esta diferencia de clases ahora ya termina, ¿no? Después seguimos todos con lo mismo. ¿Pudieron bajar la presentación? No sé, si quieren se la comparto, no sé cómo quieran. Mejor se las Yo comparto, no la así no ven mi encontré en el cara, campus, ¿eh? ¿no? La hora No. subió hace media hora. No importa, así no ven mi cara, mejor las comparto si ven algo más divertido que mi cara. Ahí está. Aparece, ¿no? ¿Aparece la presentación? No, todavía no. No, todavía no. ¿No? Cosa rara. Sin embargo, dice que está presentada. Bueno, no quiere. Vamos a darle de vuelta, ¿eh? Está igual colgada en el campus. Sí, está obvio, no, seguro. No, seguro que está colgada, pero así era más, Ah, no le había dado F5. Perdón. Ahí apareció. Ahí la saqué y la puse de vuelta, ¿no?
¿No quiere? Ahora parece que sí, ¿eh? ¿Sí? Ahí está, ahí apareció en el teléfono también, así que sí. Bueno, se toma su tiempo el Meet, pero bueno. Por eso a mí me gusta compartir, porque te hace todo más pesado, pero bueno, no importa. Bien, esta primera diapositiva lo que pregunta es lo que les dije recién por el ejercicio de la semana pasada, pero bueno, asumimos que está todo ok, ¿no? O sea que, digamos que no hay ningún tipo de duda, así que pasamos a la siguiente, ¿sí? Bueno, hoy como les dijo Pablo, el objetivo es empezar con funciones, pero antes de esto terminemos un pequeño temita muy rápido que nos quedó colgado la semana pasada, que es el tema de las capas, digamos, del software que se dan en, digamos, que se forman en toda, no que se forman, digamos, que existen en toda computadora, ¿sí? No tengo que usar la palabra correcta, ¿sí? Bien, hay dos palabras que, si bien todavía nosotros nombramos en este curso, seguramente todos conocen, que son los famosos hardware y software, ¿sí? Todo el mundo escuchó alguna vez la palabra hardware y software, ¿sí? Supongo, digamos, supongo que todo el mundo la escuchó alguna vez, no sé si me equivoco, ¿sí? Dígame sí o no. Sí, Sí. ¿Sí la escucharon o si estoy equivocado? Sí, la escuchamos. Está bien. Bueno, entonces, ¿quién me dice lo que significa hardware y lo que significa software? El hardware no es lo que tocas, lo que se puede Digamos, ver y sí, tocar, sí, algo así, digamos. como una plaqueta, no sé. Sí, correcto, digamos, lo que existe físicamente, digamos, ¿no? Por eso viene lo de lo duro, ¿no? Lo que existe, lo que le llamamos siempre los fierros, ¿no? O sea, lo que realmente existe, ¿sí? Como decís vos, lo que puedo tocar y ver y... Bueno, ver es relativo, está bien, sí, lo que puedo tocar y ver es correcto, ¿sí? Digo relativo porque hay cosas muy pequeñas, pero bueno, digamos que sí, lo que puedo tocar y ver, es correcto lo que decías vos, ¿sí? Eso es el hardware, lo físico, lo que existe realmente, ¿sí? Y lo que todos debemos comprar, porque no hay hardware gratis, ¿sí? Software hay gratis o no, pero el hardware es todo pago, no existe hardware gratis, ¿está bien? Todos los que tenemos computadora porque la compramos, ¿sí? No hay otra, ¿sí? No existe, hay formas de hardware libre, pero el hardware en sí obviamente hay que comprarlo, no existe un hardware libre porque es algo que, bueno, no quiero llevar una clase de economía, digamos, ¿no? Pero el software puede ser libre porque el software una vez que se hace tiene un costo marginal cero, o sea, digamos, una vez que se produjo el software, vender uno más no tiene costo, el hardware sí, ¿sí? Cada hardware tiene su costo, por lo tanto no existe un hardware que sea gratis, ¿no? Sería impracticable, digamos, ¿no? Parece tonto lo que estoy diciendo, pero bueno, es real. Bien, entonces lo primero que está bajo todo es el hardware, que es la computadora en sí, ¿no? Eso que compramos, eso físico que existe realmente, ¿sí? Bien. Ahora, si nos olvidamos un segundo de lo que conocemos de antemano y nos concentramos en lo que vimos en estas 4 o 5 clases, primeras partes de estas 4 clases que tuvimos hasta ahora, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que, bueno, hablamos de la computadora, de cómo está formada, el diagrama en bloques, y dijimos que esa computadora ejecuta un programa, y en el fondo ese programa que es algo en binario, un conjunto de instrucciones que el procesador puede entender y puede interpretarlas y hacer algo, ¿sí? Hacer lo que ese programa le dice, no sé si me explico lo que quiero decir, ¿sí? Ahora bien, ese programa puede ser algo muy simple, un programa, no sé, que mueva un dato desde una posición de memoria a otra, o puede ser algo tremendamente complejo, ¿sí? Puede ser el programa, no sé, vamos a hacerlo fácil, el programa este que estamos usando ahora, el Meet, ¿sí? Que es algo tremendamente complejo porque maneja un montón de cosas, maneja un montón de usuarios, maneja la voz, maneja la imagen, maneja 80.000 cosas, va a ser algo bastante complejo, ¿sí? Entonces, los programas pueden ser algo muy simple o muy complejo, ¿sí? Cuando es algo muy simple, bueno, un programador lo escribe, se corre, se ejecuta y punto. Como por ejemplo los programas que hicieron ustedes hasta ahora, ¿sí? Los escribieron, como hablamos la semana pasada, en un lenguaje de alto nivel, ¿sí? El intérprete de la máquina tomó ese lenguaje, ese programa que ustedes escribieron, lo ejecutó y generó algún tipo de resultado, ¿sí? Me pidió alguna entrada, me imprimió, etcétera, etcétera, etcétera. Me resolvió algún problema elemental, por supuesto, que fue lo que hicimos hasta ahora, ¿sí? Alguien va a preguntar si los de parcial no van a ser elementales. Y bueno, no sabemos, nos enteraremos después, ¿está bien? Pero hasta ahora fueron elementales, ¿bien? Problemas muy, muy simples. Bien, entonces, lo primero que está ahí abajo de todo es el hardware, ¿sí? Ahora bien, después del hardware viene el software. Así como ustedes me comentaron qué era el hardware, ahora repregunto, ¿qué es el software? ¿Cómo podemos definir lo que es el software? ¿Quién me cuenta, digamos, no hablemos de definición porque esto no es formal, pero quién me cuenta lo que es el software? Y todo lo contrario, hardware, es todo lo que no es físico. Claro, algo que Exactamente, ¿no? funciona Digamos sin lo ser que... físico.
lo que es abstracto, lo que no puedo tocar, ¿sí? O sea, existe, porque si no existiera el software no estaríamos hablando ahora a través de los teléfonos o de las PCs, ¿está bien? Existe el software, pero digamos no, es como no lo puedo tocar, yo tengo ahora el teléfono en mi mano, ¿sí? Pero no puedo tocar el software, no sé si me explico, toco el hardware que es el teléfono, pero el software no lo puedo tocar, pero existe, ¿sí? Si no existiera no estaríamos comunicados ahora a través de este medio, ¿sí? Estaríamos cada uno en sus casas sin hacer nada o estaríamos en la facultad como debería ser, pero bueno, digamos, no podríamos comunicarnos de esta forma, ¿sí? Entonces, el software obviamente no lo puedo tocar, pero lo siento de alguna forma, veo que existe porque es lo que me permite de alguna forma trabajar y utilizar la computadora, ¿sí? Alguien dijo el software es lo opuesto al hardware. Está bien, de alguna forma sí son dos cosas distintas, pero se complementan, ninguna de las dos sirve por sí misma, ¿sí? Un hardware solo no me sirve para nada, ¿está bien? Supongamos que compro un teléfono y que no tiene nada cargado, no me sirve, ¿está bien? Supongamos que me dan un software, lo compro, me lo dan, porque el software, como dijimos, puede ser gratis, y no tengo máquina donde correrlo, tampoco me sirve, ¿sí? O sea, se complementan, los dos son tan necesarios, ninguno es más o menos importante, ¿sí? Los dos son necesarios para que una computadora pueda funcionar, tanto el hardware, que es la computadora propiamente dicha, como el software, que es lo que le permite, lo que de alguna forma permite que esta computadora pueda ejecutar algún tipo de trabajo útil, ¿está bien? Entonces, los dos son importantes, tanto el hardware como el software, ¿sí? Los dos, no puedo prescindir de ninguno de los dos, ¿está bien? Entonces, el software es algo que puede ser complejo, hay software muy elementales, repito, como los que hacemos nosotros, pero en los casos más reales, como este Meet que usamos ahora, son muy complejos, ¿está bien? Entonces, como son complejos, ¿sí? Aplicando ese dicho que dice dividir en partes para poder facilitar el trabajo, ¿sí? O sea, la división, digamos, simplifica la ejecución de los procesos, es más fácil realizar un proyecto dividido en partes, ¿sí? Entonces, el software también se divide en partes, ¿está bien? Y estas partes muchas veces se estructuran bajo la forma de capas y por eso puse ese dibujito en el PPT que ustedes ven en la pantalla, ¿sí? Entonces yo le decía, la palabra hardware que aparece ahí como el círculo, entre comillas, más pequeño, el que está adentro de todo, ¿sí? Estas son como capas de, imagínense una cebolla, ¿no? Lo que está adentro y lo que después va corriendo encima, ¿sí? El núcleo, digamos, y todo lo que está encima de esas capas, ¿sí? El hardware es lo que, bueno, todos conocemos. Después aparece, fíjense ahí, lo que se llama firmware. ¿Alguien escuchó esa palabra firmware? Esta por ahí es menos conocida, pero posiblemente la hayan escuchado también. ¿Alguien la escuchó? O sea, es como que todos escucharon hardware y software, ¿sí? Firmware, ¿alguien lo escuchó o no? Hola chicos, ¿sí, no? ¿Alguien? No. Yo no lo escuché nunca. Bueno, es más rara, Tampoco. ¿sí? Las otras dos son obviamente más comunes, esta alguien la puede haber escuchado, pero digamos que es menos común, ¿sí? El firmware es algo así, o sea, no hay una definición exacta, pero es como, si lo quieren, una cosa especie intermedia entre hardware y software, ¿sí? En realidad es un software, pero es un software que está pegado al hardware, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto de pegado al hardware? Imagínense la parte del software que maneja en el teléfono los píxeles de la pantalla, ¿sí? O que maneja la lectura del micrófono, ¿está bien? Esto que yo estoy hablando ahora lo capta un micrófono. Hay una parte del software que se ocupa de captar lo que recibe ese micrófono, ¿sí? Y esa información entregársela a otra parte del software para que luego la envíe a la red y ustedes la puedan estar escuchando. ¿Sí me explico lo que quiero decir? ¿Está bien? Entonces, hay una parte del software que está directamente pegada al hardware, que es, por ejemplo, la que lee el micrófono del teléfono, la que maneja la pantalla, ¿sí? En la PC la que maneja el teclado, la que maneja el disco duro, ¿sí? Entonces, hay algunas partes del software que están pegadas al hardware, ¿sí? Y que son obviamente completamente dependientes del hardware, ¿está bien? Ese pedacito de software que maneja la lectura del micrófono seguramente es distinto en el teléfono que tengo yo que en el que tienen algunos de ustedes, algo que tengamos justo el mismo. Pero bueno, si son teléfonos distintos, ese software va a ser distinto, ¿sí? Entonces, ese software que está, entre comillas, pegado al hardware, ¿sí? Me refiero pegado porque es el que trabaja directamente con el hardware y que es dependiente del hardware, o sea, cada hardware va a tener el suyo, es lo que se conoce como firmware, ¿sí? Es en realidad un software, pero está pegado al hardware, por eso algunos lo toman como algo muy intermedio entre hardware y software. Es software la calidad, ¿está bien? Pero al estar tan pegado al hardware, se toma como algo intermedio, ¿sí? Ustedes vieron que el teléfono, yo puedo instalar aplicaciones, pero a veces pasa que
una vez cada tanto dice se va a actualizar todo por completo, ¿sí? ¿Sí? Se va a actualizar una copia. Bueno, hay veces que en esas copias que se actualizan tocan algo de firmware, ¿sí? Y otras veces lo tengo que llevar digamos, al service para que actualicen el firmware si hace falta. ¿Está bien? No sé si me explico. Pero es algo que en general no puede tocar el usuario porque es peligroso. Si yo pongo un firmware equivocado, destruyo todo. ¿Está bien? Si yo le cambio esa partecita del software que maneja la pantalla del teléfono y hace las cosas mal, no me sirve más. ¿Está bien? No es como si me falla la aplicación de Meet que la desinstalo y instalo todo. No. Si falla esa parte, no tengo forma de arreglarlo. ¿Está bien? Entonces el firmware es algo que el usuario normalmente no puede tocar. ¿Sí? Bien. Después de esta capa de firmware viene otra que seguramente sí todos escucharon hablar y que es el sistema operativo. ¿Sí? Vuelvo a preguntar, ¿todos o algunos escucharon hablar del sistema operativo? Sí, yo sí. Sí, correcto, ¿sí? Sí. El sistema operativo es tan conocido como hardware o software, como que todos lo escucharon alguna vez, ¿sí? ¿Y quién se anima a contarme de qué se trata un sistema operativo? No un ejemplo, sino más o menos qué hace, ¿sí? En base a la experiencia, digamos, ¿no? No desde el punto de vista de la definición, sino en base a la experiencia que todos tienen, lo que palpamos en la calle, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Puede ser que te ayuda a comunicarte con el hardware. Sí, digamos que es una de las funciones, ¿sí? Justamente una de las funciones, ¿está bien? Ustedes fíjense lo siguiente, yo acá uso Meet, y como dijimos recién, por ejemplo, ahora que estoy hablando, eso va al micrófono, ¿sí? Esa señal del micrófono la toma el firmware, pero después el firmware se puede entregar a distintas aplicaciones, ¿sí? Porque el micrófono sirve para el Meet, sirve para el teléfono, que de vez en cuando el teléfono se usa para hablar, sirve, no sé, para grabar un audio, para filmar un video, para muchas cosas, ¿sí? O sea, el micrófono no es exclusivo del Meet que estamos usando ahora, lo usan muchas aplicaciones, ¿sí? Entonces, si yo tengo un solo recurso para muchas aplicaciones, ¿sí? Alguien lo tiene que administrar. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Supongamos que en la facultad tuviésemos una sola aula y 5 cursos, ¿está bien? Y bueno, alguien tiene que administrar cómo se distribuye, se asigna una parte del tiempo a un curso, otra parte de otra, ¿me siguen lo que estoy diciendo? O sea, los recursos cuando son escasos hay que administrarlos, y cuando tengo más demanda que oferta, como pasa acá en el teléfono, tengo un micrófono y muchas aplicaciones que lo solicitan, alguien lo tiene que administrar. Esa administración es una de las cosas que hace el sistema operativo, ¿está bien? Entre otras cosas, administra los recursos de la computadora, ¿sí? Sea el teléfono, sea la PC, sea lo que sea, ¿está bien? Hace muchas cosas, pero una de ellas es administrar los recursos, ¿sí? Entonces, primero está el firmware que maneja cada recurso en particular. El sistema operativo administra todos los recursos, ¿está bien? Y luego, por encima de todo, están las aplicaciones, que es lo que nosotros usamos, ¿sí? Meet es una aplicación, qué sé yo, WhatsApp es otra, etcétera, etcétera, ¿sí? Son todas las aplicaciones que corren por encima de ese sistema operativo, ¿está bien? Ahora bien, repregunto, ¿cuáles son los sistemas operativos, que todos conocen, los más conocidos con los que nos manejamos a diario? Windows, Android. Ahí está, son los dos más comunes, ¿no? Windows para la PC, no sé si hay alguno que sea fanático de Linux por acá. ¿No hay ninguno? Casi murió el Linux, ¿no? Es como que perdió... No hay ningún Linuxero. Bueno, hace unos cuantos años, hace como 10 o 15 años, apareció un sistema operativo que decían que iba a imponerse en las PC, pero bueno, finalmente no pasó eso, que se llamaba Linux. Algunos lo usan todavía en día, pero no hay mucha gente que lo use. Que bueno, tiene una ventaja que es libre, ¿está bien? Pero bueno, evidentemente la mayoría de la gente terminó eligiendo Windows y es el que se usa, ¿sí? Lo que dejó como legado Linux es justamente este Android, porque el Android de los teléfonos en realidad viene de Linux, ¿sí? Entonces, fracasó por el lado de las PC, pero sí triunfó por el lado de los teléfonos, ¿sí? Porque Android es un derivado de alguna forma no es Linux, pero tiene algunas cosas heredó de Linux, ¿está bien? Entonces, bueno, como bien dijiste vos, los más conocidos son Windows para las PC o iba a decir Linux, pero no, Android para los teléfonos, ¿sí? O ¿cómo se llama? El de la manzana, no sé el nombre, ¿cómo se llama? Bueno, el otro, el de la manzanita, iOS, perdón, no salía la palabra, el iOS, ¿sí? Son los que más se usan, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente, el firmware es completamente dependiente del hardware, ¿sí? Cada hardware tiene el suyo. El sistema operativo, diría que sí, no. ¿A qué me refiero con sí, no? Y bueno, todos los teléfonos tienen un Android, pero muchos teléfonos tienen Android, ¿sí? Teléfonos de marcas distintas, ¿está bien? Tengo
no sé cuántas hay, pero habrá, no sé, 7, 8 marcas de teléfonos en nuestro país, no sé exactamente cuántas son, y menos la de la manzana, todos comparten el Android, ¿sí? O sea, un sistema operativo para varios hardware distintos, ¿está bien? Entonces, el sistema operativo de alguna forma trasciende al hardware, ¿sí? Tengo un mismo sistema operativo, el Android, que corre en teléfonos de marcas distintas. Tengo el Windows que corre en PCs de marcas distintas, ¿está bien? ¿Por qué un mismo sistema operativo puede correr en máquinas distintas? Y bueno, porque está el firmware en el medio que maneja la parte que es distinta, ¿está bien? O sea, el firmware hace como interfaz y se ocupa, entre comillas, de, muy resumido lo que estoy diciendo, ¿no? Es mucho más complejo el tema, lo estoy resumiendo. Se ocupa de manejar esas diferencias entre distintos hardware, ¿sí? Para que un sistema operativo pueda andar, ¿sí? Bueno, de todos modos, muchas veces hay algunas diferencias si tengo versiones distintas del sistema operativo para cada tipo de hardware, ¿está bien? Pero en general, el sistema operativo va a ser el mismo, va a poder andar independientemente del hardware. ¿Por qué? Porque está ese firmware abajo que maneja justamente las diferencias, ¿sí? Las partes, las cosas que son diferentes para cada hardware, las maneja el firmware y el sistema operativo, al tener ese firmware abajo que le brinda apoyo, ¿sí? Puede ser común para todas las plataformas, ¿sí? Por ejemplo, todos los teléfonos, ¿está bien? Que yo, el Android para teléfonos, el Windows para PCs, ¿sí? Ahora bien, lo que yo uso realmente no es el sistema operativo, uso lo que está por encima, que son las aplicaciones. Ahora estamos usando Meet, que es una aplicación, ¿sí? Entonces, fíjense que Meet puede correr en distintos sistemas operativos. Por ejemplo, yo ahora lo tengo en el teléfono y lo tengo en la PC, ¿sí? Algunos de ustedes harán lo mismo, lo tendrán en dos partes, otros lo tendrán solo en el teléfono, otros solo en las PCs, pero el tema es que Meet es una aplicación que puede correr bajo sistemas operativos distintos, ¿sí? Entonces, el sistema operativo hace que una misma aplicación se vea de un modo similar en plataformas distintas. No es exactamente igual al Meet del teléfono que el Meet de la PC, ¿está bien? El de la PC es como un poquito más poderoso, ¿está bien? Por ejemplo, no sé, por ahí fui yo, pero no encontré la forma de grabar el teléfono y sí desde la PC, ¿está bien? Entonces, no son exactamente iguales, pero el sistema operativo hace que las aplicaciones, ¿sí?, puedan correr en plataformas completamente distintas, ¿está bien? Entonces, ¿qué ocurre acá en el Meet con, no sé, supongamos por ejemplo que yo aprieto me voy a la pantalla de chat y quiero escribir algo en el chat, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Yo estoy en la aplicación que es Meet, se va a comunicar al sistema operativo para decirle, hay que enviar un mensaje a través de la red a un conjunto de personas que están unidas a través de Meet. Esto pasa seguramente por un servidor y después se distribuirá entre todos los clientes, digamos, ¿no? Entonces, el sistema operativo debe avisar al firmware. El firmware va a manejar el hardware para que haga eso, ¿sí? O sea, las órdenes van pasando de capa en capa. La aplicación quiere hacer algo, le pide al sistema operativo, el sistema operativo le pide al firmware y el firmware le pide, entre comillas, al hardware o le dice al hardware que haga tal cosa. ¿Está bien? ¿Me sigue más o menos lo que estoy diciendo? Esto no es tan simple como parece, porque si yo tengo dos aplicaciones que están corriendo y las dos quieren usar el micrófono, igual no van a poder. Ahí está el sistema operativo que va a administrar y va a decir, te toca a vos o te toca a vos. Y le dará un poco al Meet, otro poco al teléfono, ¿sí? ¿Está bien? ¿Le puedo el micrófono a los dos a la vez? Y no, porque a mí es un lío tremendo, ¿sí? ¿Está bien? Si el micrófono se fuera compartido por Meet y por WhatsApp a la vez, y no, es un lío tremendo, estoy mezclando todo, no me sirve, ¿está bien? Entonces, tiene que estar administrado. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Ahora bien, ¿el único recurso es el micrófono de una computadora? ¿O hay otro incluso más importante? Repregunto, ¿una computadora puede trabajar sin micrófono? Sí. Sí, de hecho la mía, por ejemplo, no lo tiene. Yo por eso estoy usando el teléfono para esto, ¿sí? La mía no tiene micrófono. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que tiene que tener toda computadora seguro? Desde la más chiquita hasta la más grande. Una pantalla. No necesariamente, porque imagínate la computadora que controla el ABS del auto, no tiene pantalla. No necesariamente, o sea, una computadora, digamos, que maneja interfase con el humano, sí, pero otra no todas manejan interfaz con el humano, ¿está bien? ¿Qué sé yo? Te pongo un ejemplo más simple, si querés. Una cámara de seguridad es una computadora que no tiene pantalla. No es obligatorio que tenga una pantalla, pero ¿qué es lo que tiene que estar sí o sí? ¿Un sistema Digamos, operativo? Es más o menos correcto lo que decís, no del todo, porque una máquina muy chiquita, estas capas como que se ensanchan, ¿sí? Si es muy chiquita la máquina, es como que estas tres capas se pueden juntar en una sola, ¿sí? Y puede no haber sistema operativo. De hecho,
no sé, por ejemplo, el aire acondicionado tiene una computadora chiquita que no tiene sistema operativo. Ahí las tres capas están juntas, ¿está bien? O sea, las puedo manejar por software, pero van a estar como juntas, ¿está bien? Entonces, lo que vos decís es correcto, el sistema operativo, disculpen un segundo, se aplica a la computadora de cierto tamaño en adelante, ¿sí? Pero más que un recurso es un administrador, ¿sí? No es un recurso, el recurso en general es un hardware, ¿está bien? Sí, ¿Cuál es el recurso que sí o sí tiene que estar? Digamos, por El definición misma de procesador, ¿puede ser? computadora. El procesador, justamente, ¿sí? Por definición misma de computadora, el procesador es el recurso más importante que tiene que estar sí o sí. ¿Está bien? Si querés, la memoria, otros más, pero fundamentalmente el procesador. Entonces, el sistema operativo tiene que administrar y tiene que buscar la forma de distribuir este recurso entre todas las aplicaciones. ¿Está bien? ¿Qué ocurre? El micrófono, dijimos, o se le da, por ejemplo, ahora lo tengo yo con el Meet, y si después en el recreo se me da por, no sé, mandar un WhatsApp, lo usará el WhatsApp, pero ahora no puedo usar dos a la vez. ¿Me explico lo que digo? No es un recurso que en un momento determinado de tiempo pueda ser compartido. Sin embargo, ¿qué pasa con el procesador? Ahora en el teléfono mío está corriendo el Meet y está corriendo la aplicación teléfono esperando que llegue alguna llamada, está corriendo, no sé, WhatsApp esperando que llegue algún mensaje, etcétera. Hay muchas aplicaciones corriendo, ¿sí? ¿Y cuántos procesadores tengo? No sé cuántos tiene el teléfono, no me acuerdo cuántos tiene este, pero supongamos que tenga 4. ¿Está bien? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? A ver, pongamos un ejemplo de uno de ustedes que seguramente conocen más que yo de teléfonos. ¿Cuántos procesadores tiene el teléfono de cada uno de ustedes? Ejemplo. ¿Cuántos núcleos, como le llaman, tiene? ¿Vieron cuando le vende que le dicen tiene tantos núcleos? ¿Sí? 4, creo. Ponele 4, ¿está bien? Ponele que tenga 4, un número estándar. ¿Y yo cuántas aplicaciones tengo en mi teléfono corriendo al mismo tiempo? ¿4 o más? Mucho Hoy en más. día, De un 4, teléfono. seguramente. Tengo muchísimas más, ¿está bien? Miren, cuenten ahora, tengo el Meet, tengo el teléfono, tengo el WhatsApp, tengo, qué sé yo, el calendar, ¿sí? Alguien puede estar trabajando a la vez con Meet y con Zoom, porque por ahí está en la clase, pero a su vez está con el trabajo vía Zoom, ¿sí? Hace un poquito cada una, ¿está bien? O sea, hay un montón de aplicaciones corriendo, está, qué sé yo, el despertador, no sé, ahí el mail, hay un montón, seguro que son más de 4, ¿está bien? O sea, hoy en día en el teléfono de todos, seguro que tengo más aplicaciones que procesadores, ¿está bien? Y alguien puede tener un teléfono que tenga un solo procesador, ¿por qué no? Igual va a tener muchas aplicaciones, ¿está bien? O sea, seguro que se va a dar que la cantidad de aplicaciones es mayor que la cantidad de procesadores. Entonces, ¿qué ocurre? Sin embargo, uno ve que las aplicaciones trabajan todas al mismo tiempo. Porque yo ahora estoy con este Meet y me aparecen mensajes arriba que me dicen que me llega un mensaje de tal, de cual, mail, qué sé yo. ¿Está bien? O sea, hay muchas cosas trabajando a la vez. ¿Y cómo hace entonces cómo se hace para lograr que esos 4 procesadores trabajen con, no sé, 20 aplicaciones pero al mismo tiempo? Porque el micrófono dijimos que se asigna por ratos, ¿no? Dice, vos lo tenés de tal hora a tal hora, vos, etcétera. Pero ¿cómo se hace con el procesador? Para que 4 procesadores lo tengan, no sé, 20 aplicaciones. ¿Sí? ¿Cómo les parece que se hace esto? ¿Cómo es el sistema operativo para manejar eso? ¿Sí? ¿Cómo les parece que puede hacer? Hola, chicos. ¿Los subprocesos no se llama eso? Está bien, pero sin entrar en... O sea, se manejan sus procesos, ¿no? Pero digamos, a ver, yo no le puedo decir a una aplicación, me tenés que esperar media hora para que te dé el procesador. Porque no me serviría el teléfono. Me está llegando una llamada urgente ahora y yo la recibiría en media hora, no sé si me explico. ¿Está bien? No puede pasar que una aplicación quede media hora parada. ¿Está bien? Entonces, lo que se hace es ir distribuyendo el procesador por intervalos muy cortos de tiempo, que son imperceptibles para el usuario humano. ¿Está bien? Lo que el sistema operativo va distribuyendo el procesador, será un poquito a cada aplicación. ¿Sí? Una pequeña porción de tiempo muy pequeña, milisegundos. ¿Está bien? Entonces, yo, que soy humano, lo veo como algo continuo. ¿Está bien? No me doy cuenta que el procesador me lo da y me lo saca, me lo da y me lo saca. ¿Está bien? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces, lo que hace el sistema operativo es distribuirlo en función del tiempo, pero le da un poquito a cada uno, intervalos muy cortos, de modo que yo no veo una interrupción. Si yo tengo el procesador un milisegundo sí, 4 no, no me doy cuenta. Porque yo no, mi ojo no puede responder a una velocidad de milisegundos, ni mi oído. ¿Me explico? Los tiempos de respuesta de los humanos son mucho mayores. Entonces, como la computadora, por más lenta que sea, es mucho más rápida que el humano para este tipo de cosas, ¿sí?
Entonces, puede cambiar rápidamente el procesador de aplicación, ¿está bien? Sin que yo me dé cuenta, y eso es lo que realmente pasa, ¿está bien? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿No? ¿Están de acuerdo? Hola, Sí, sí. chicos. ¿Está bien? Entonces, eso hace el sistema operativo, va distribuyendo el procesador entre todas las aplicaciones. A todas se les da la misma cantidad de tiempo y no, se fija prioridades, ¿sí? Por ejemplo, ahora que yo estoy usando Meet, seguramente le da al profesor más tiempo al Meet que al mail que está esperando que llegue un mail. ¿Está bien? Qué sé yo, de cada segundo, no, estoy inventando, no tengo los números exactos, pero supongamos que se lo dé, no sé, por cada milisegundo que le da el mail, a mí me da 10, por ejemplo. Repito, estoy inventando números, no los tomen como seguros, ¿está bien? Pero va a definir prioridades, ¿está bien? Justamente como escribió alguien acá, asigna prioridades, ¿sí? ¿Está bien? O sea, no se lo da a todos por igual. ¿Me siguen? Pero esa es la tarea del sistema operativo, que obviamente es bastante compleja. Todos son programas. Firmware, sistema operativo y aplicación son todos programas, ¿sí? Bueno, si pasamos a la diapositiva siguiente, esperen que esto está más lento. Bien, acá falla el procesador, como está tan lento. Es como que distribuye mal. Fíjense que en realidad es casi lo mismo la siguiente diapositiva, pero dibujada de otra forma. Y el único detalle es que, bueno, ahí les puse justamente como que el hardware es un poquito, como que el firmware es mitad y mitad, ¿sí? O sea, en realidad es todo software, pero al estar ahí tan pegados se toma a veces como que el firmware es una cosa medio intermedia entre hardware y software, ¿sí? Repito, en realidad es un software, pero al estar tan pegado, tan dependiente del hardware, se toma como una cosa ahí media intermedia, ¿sí? ¿Me sigue más o menos la idea? Bien, pero digamos que esta diapositiva es casi lo mismo que la anterior, ¿no? Alguien puede decirme, me versearon. Sí, son dos formas de ver lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá está todo de acuerdo? ¿Está todo ok, digo? ¿Está todo claro? José, Sí, me queda sí. una duda. ¿Cómo definirías las aplicaciones? Una aplicación es un programa, ¿sí? Que alguien escribió y o me lo dio o me lo vendió, lo que sea, para que yo pueda usar, pero que para poder ejecutarse requiere de un sistema operativo, ¿sí? El programa básico que hablamos nosotros la semana pasada, en binario, requiere solo la computadora y puede correr solo en esa computadora. La aplicación es algo más genérico que para que pueda correr requiere algo debajo, que es el sistema operativo. Porque esa aplicación se comunica con el sistema operativo. ¿Está bien? Cuando la aplicación quiere, por ejemplo, no sé, imprimir algo en la pantalla, no trabaja directamente con el controlador de la pantalla, se lo manda a través del sistema operativo. ¿Está bien? Entonces, es una aplicación que para funcionar requiere de tener algo debajo. Debajo me refiero debajo en ese dibujo de capa que hicimos, ¿sí? Que es el sistema operativo. ¿Está bien? Yo puedo tener muchas aplicaciones corriendo, no una sola. ¿Está bien? El sistema operativo se encarga, digamos, de darle prioridad a unas a otras, pero están todas corriendo. ¿Sí? No hay una que tenga. No puede haber una sola por vez, no tiene que haber una sola, ¿está bien? Puede haber muchas. No sé si más o menos contesté tu pregunta. Sí, perfecto. Dale. Bien. Entonces ahora sí pasemos a la siguiente, esperen que está todo lento, en la cual ahora ya vamos a hablar de programación, y como siempre programación de alto nivel y en particular en Python, ¿no? Que es el lenguaje que vemos nosotros, aunque por ahora hablemos un poquito en general, ¿sí? Vamos a hablar de, o sea, cambiamos de tema, ¿sí? Vamos a hablar de lo que son las funciones, ¿está bien? Bien, vamos a tratar de llegar al concepto de función. Es lo siguiente, supongamos que yo tengo un programa, hago una aplicación, ¿sí? Que se utiliza para manejar, no sé, la contabilidad de una empresa, supongamos, ¿sí? Tengo una empresa cualquiera y hay un programa que alguien hizo para manejar la contabilidad, ¿sí? Cosa perfectamente común que ocurre en todas las empresas. Bien. Para hacerlo fácil, ese programa, entre otras cosas, va a emitir informes, ¿sí? Por pantalla, por impresora, por celular, por lo que sea, no importa, va a emitir informes, ¿sí? Distintos informes. ¿Está bien? Alguien que sepa contabilidad por me puede ayudar, pero qué sé yo, no sé, el mayor, el diario, etcétera, ¿sí? Son distintos informes de contabilidad. ¿Está bien? Ahora bien, la aplicación es un conjunto de programas, ¿está bien? Porque va a haber distintos pequeños programas que hacen cada cosa, ¿sí? Uno manejará la parte del generar informe del mayor, otro el diario, etcétera, ¿sí? ¿Hasta acá están de acuerdo? Ahora bien, hablemos de estas pequeñas partes de programitas que generan los informes, ¿no? En esta aplicación que es la de contabilidad, ¿está bien? Si bien dijimos que aplicación es un programa, en realidad, como es un programa tan grande, está formado por un conjunto de programas más pequeños, ¿sí? Que cada uno cumple una tarea en particular. Entonces,
Va a haber uno que genera el informe del mayor y otro que genera el informe del diario. ¿Sí? Dígame si me equivoco, alguien que sepa de contabilidad, porque no conozco absolutamente nada de ese tema. Entonces, esos informes, ¿sí? ¿No van a tener algo en común? Por ejemplo, todos nos van a mostrar como encabezado, qué sé yo, el quit, el mail, el nombre de la empresa. ¿Sí? No hay una parte en común de todos estos informes que generan los distintos programas que forman la aplicación contabilidad. ¿Qué les parece, chicos? ¿Sí o no? ¿Va a haber cosas en común o no? Hola, hola. Chicos, ¿me escuchan? Sí, el micrófono está perdido. Chicos, ¿me escuchan? ¿Están todos? Sí, se escucha. Ah, dale. Bueno, ¿les parece? ¿Va a haber partes que se repitan o no en esos distintos programas que generan informes en la contabilidad? Le puse un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero digamos la impresión, no sé, del logo de la empresa, de la dirección, del quit, qué sé yo, todo eso, Sí, se va a ser repite. común a todos los informes, ¿está bien? Entonces, todo este conjunto de programas va a tener una parte que es común, que se va a repetir en todos, ¿está bien? Una parte que va a ser, digamos, exactamente igual, que se va a repetir, ¿está bien? Cuando yo repito cosas, ¿no me genera algún tipo de problemas? ¿No sería bueno no repetirlo? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Yo tengo ese código repetido, ¿sí? El que imprime esa parte común del informe repetido en todos los programas. Como ejemplo tenemos dos, el que imprime el mayor y el que imprime el diario, ¿sí? Ahora bien, un día pasa que la empresa decide, no sé, mudarse y hay que cambiar la dirección, ¿está bien? Esa dirección, ¿en cuántos lugares la tengo que cambiar? Si tengo código repetido. En todas las repeticiones. En todas las repeticiones, ¿sí? Y esto no me genera algún tipo de problema porque supongamos que lo tengo repetido, no sé, 20 veces, o sea, tengo 20 listados distintos, ¿no? Que tienen esa parte común de código. Y un día cambió la dirección de la empresa. ¿Y no puede pasar que yo me equivoque y de las 20 lo cambie en 19? O no sé, en una de las 20 me equivoqué y puse otra dirección distinta. ¿No puede pasar? Sí, ¿por qué no? Todos se equivocan, puede pasar. ¿Está bien? Si yo lo tuviese una vez sola, y bueno, cuando hago el cambio lo cambio una sola vez. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto, me puedo equivocar, pero me voy a dar cuenta enseguida, porque va a saltar enseguida. Si lo toqué en un solo lugar y me equivoqué, enseguida me van a decir, che, mira, te equivocaste, está mala dirección. En cambio, si están 20 lugares distintos, y justo me equivoqué en uno que se usa poco, y va a pasar un tiempo hasta que lo descubran. Y van a decir, che, ¿cómo te equivocaste en esto? ¿Me avisaste ahora? ¿Está bien? O sea, es más complicado el tema, ¿sí? Si lo tengo una vez sola, me puedo equivocar, pero me doy cuenta enseguida. Si lo tengo repetido y me equivoco, no me doy cuenta, que es lo más grave. Lo grave no es equivocarse, lo grave es no darse cuenta. ¿Está bien? No poder resolverlo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? No es grave cometer errores, todos lo hacemos, todos nos equivocamos. Pero el tema es que nos demos cuenta y lo podamos solucionar. ¿Está bien? Si tengo código repetido, va a ser más difícil que me entere que me equivoqué. ¿Estoy de acuerdo? Bien. Por otra parte, si yo tengo código repetido, cada código es un trozo de programa que va a ocupar un lugar de la memoria. ¿Sí? Si tengo un pedacito de programa repetido, no sé, 20 veces, ¿está bien? No tengo 20 lugares de memoria que tienen lo mismo, no tengo un cierto desperdicio de memoria. ¿No les parece? ¿Tengo un cierto desperdicio de memoria o no? Sí. Sí, también. ¿Está bien? Entonces, para evitar estas cosas, se recurre a las funciones. ¿Sí? ¿Qué significa definir funciones? Hacer como un programita separado que haga eso, que es imprimir el rótulo, ¿sí? Imprimir el encabezado del listado. ¿Está bien? Y luego, cada uno de los programas que requiera imprimir ese encabezado, lo que hace simplemente es llamar a este programita. ¿Está bien? No sé si me explico lo que quiero decir. Si yo pudiera de alguna forma sacar factor común, todo eso repetido, ponerlo en otro lado, y cada vez que lo necesite, llamarlo, decirle, che, imprimime los rótulos. No sé si me explico lo que quiero decir. Es como que acá somos 20 personas y todos tenemos un trabajo en común. Y decimos, che, ¿por qué lo hacemos los 20? ¿Por qué no hacemos que lo haga uno solo? Y cada vez que queremos hacerlo, le decimos a este que lo haga. ¿Me explico lo que quiero decir? Sea como más fácil, porque él se especializa en ese trabajo y lo va a hacer mejor. No sé si me explico lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea de las funciones, que también se llaman subprogramas o rutinas, tienen varios nombres, ¿sí? Programa, rutina, etc. Función por ahí es el más común, ¿sí? Entonces, para hacer eso, tengo que armar justamente un subprograma. Estoy tratando de pasar a la siguiente. Pasa antes en el teléfono que en la PC, hay cosas extrañas, ¿sí? Bien. Entonces, nombramos dos consecuencias negativas hasta ahora de repetir código, ¿sí?
Uno es que usa más memoria y otra que es más difícil de mantener. ¿Está bien? El tema de la memoria fue la razón original de la creación de las funciones. Recuerden que esto viene de hace muchos años, ¿sí? Las computadoras no son nuevas, tienen fácil 70 años, por ahí más o menos, ¿sí? O sea, no es algo que empezó ayer. Los teléfonos son nuevos, pero las computadoras en general no. ¿Está bien? Antiguamente, en las computadoras la memoria era un recurso escaso. Hoy sigue siendo escaso en algunos casos, ¿no? En computadoras chiquitas. Pero si nos manejamos en el caso de las PCs o de los teléfonos, es como que en general nos sobra memoria. ¿Está bien? Como que dejó de ser un recurso escaso, repito, para las aplicaciones comunes a las que usamos el teléfono o la PC, ¿está bien? Hay otras computadoras en las cuales sí sigue siendo un recurso escaso, ¿está bien? Pero en computadoras sabemos el uso administrativo como teléfonos y PCs, administrativo recreativo, digamos, la memoria es como que dejó de ser un recurso escaso, ¿está bien? Pero hace 70 años sí lo era, ¿sí? Entonces, hace 70 años, para reducir el uso de memoria, se inventó este tema de las funciones, ¿sí? Para evitar el código repetido. ¿Me siguen? Por otro lado, vimos que había otro problema que consistía en que si yo tenía que cambiar algo, tenía que hacer el cambio en varios lugares, con lo cual la probabilidad de error es mucho mayor. ¿Está bien? Entonces, tengo, digamos, dos cosas negativas de repetir código. Uno que usa memoria y otro que es más difícil de mantener. El tema de la memoria fue el origen, digamos, de todo esto, ¿no? La razón por la que se inventaron las funciones. Pero hoy en día, que repito, salvo en casos especiales, el uso de memoria no es tan importante y sí es más importante que el programa sea fácilmente mantenible. Ven que dice ahí más difícil de mantener. ¿Qué significa más difícil de mantener? Y que si yo me equivoco me cuesta más encontrar el error, ¿está bien? El mantenimiento que se hace en un programa son los cambios, ¿sí? El mundo cambia, las empresas cambian, el entorno cambia y por lo tanto los sistemas hay que cambiarlos, ¿está bien? O sea, las empresas tienen que modificar sus sistemas a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Por los cambios que se dan en el ambiente, digamos, en el contexto, digamos, en el que se mueven las empresas, organismos, lo que sea, ¿sí? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, no sé, los bancos ahora tuvieron que cambiar todo para meter el tema este de sacar turnos, ¿está bien? O sea, frente a un suceso externo, ¿sí? Que alguien no puede controlar, la empresa tiene que cambiar, ¿está bien? Este tema de ahora de la pandemia, bueno, también hizo que se produjeran muchos cambios y que urgente en muchas empresas hayan tenido que tocar muchos programas, ¿sí? Entonces es importante, como los programas hay que tocarlos, por la razón que sea, es importante que sean fáciles de mantener, ¿sí? Separarlo en funciones, hago que el programa sea más mantenible, ¿sí? ¿Me sigue más o menos la idea? ¿Sí? Entonces, la idea original fue para ahorrar memoria, pero hoy en día digamos, la razón principal es que el programa sea más mantenible, ¿sí? Repito, salvo casos específicos, pero en general la memoria no es un recurso tan escaso hoy en día, vuelvo a repetir, en computadoras para uso administrativo, ¿sí? Bien, ahí les pasé la siguiente diapositiva, ¿sí? Fíjense, ¿qué quise poner en esa diapositiva? Está en un color, creo que es marrones, no sé qué color es, marrón, amarillento, representa el programa, ¿sí? O sea, esa especie de vectorcito, digamos, de ese conjunto de celdas representa la memoria. De un pedacito está el programa y en otro la función. ¿A qué me refiero con función? Ese pedazo de código que separé, en el cual, por ejemplo, hago la impresión de los encabezados de los listados, ¿sí? Dijimos que quería separar un pedazo del programa para imprimir los encabezados, bueno, lo separé en esa función que puse en esa parte, creo que es un celeste, azul, no sé qué es eso, violeta, de la memoria, ¿sí? En el amarillo es el programa y en el azul es la función, ¿sí? No sé si los colores son exactamente esos, pero no importa, más o menos me siguieron, ¿sí? Bien, entonces, en el programa, en lugar de tener ese pedazo de código que está repetido en todo, lo que hago es sacar ese código y reemplazarlo por la invocación de una función. ¿Qué significa invocar una función? Decirle, dejo de hacer lo que estaba haciendo y paso a hacer la función, ¿sí? Esto después, cuando pase a binario, va a haber una instrucción de salto, como las que hablamos la semana pasada, ¿está bien? Pero no es solo un salto y nada más que eso, ¿está bien? Porque el programa mantiene un cierto estado. Yo paso a la función, pero luego cuando vuelva tengo que saber en qué estado estaba la función. Entonces el tema de llamar a la función no es tan simple como un salto como está en este gráfico, ¿sí? Fíjense que en el gráfico está la invocación, está la flecha azul que me manda a la función, y luego cuando termina dice retorno, o sea, la función en un punto dice acá termina, retorno, y vuelve donde fue llamado, ¿está bien? ¿Por qué no es tan simple? Y bueno, primero porque tengo que guardar ese lugar de retorno, ¿sí? La instrucción de salto saltaba y punto, la que vimos la semana pasada a nivel binario, ¿está bien?
cuando llamo una función, salto, pero después tengo que saber dónde volver. ¿Sí? En algún lugar se tiene que almacenar. Para el que le interesa este tema, en realidad hay una zona de memoria que se llama la pila o el stack, en el cual se van almacenando las últimas, entre otras cosas, las últimas direcciones de memoria cuando se hizo un salto de una función. ¿Sí? Entonces, se pasa el control de la función, pero se deja almacenado el lugar en que estábamos, donde se quedó parado el programa llamador. ¿Está bien? De modo de poder volver. ¿Me explico? Esto es como marcar el camino de vuelta cuando voy a algún lado. Entonces, soy claro de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, esa flecha azul salta la función, luego se ejecuta la función, y finalmente retorno al programa que llamó, que invocar es llamar a esta función. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos la idea? Pero el proceso no es tan simple como estas dos flechas, ¿sí? Que guardar el estado anterior, y a veces que guardar las variables, llamar a la función, después volver y restaurar el estado anterior. ¿Sí? Entonces, en este proceso vemos acá, digamos, la única desventaja de usar funciones, y es que el tiempo es un poquito mayor. ¿Está bien? Este proceso de ir de vuelta, de llamar a la función y retornar, tiene un pequeño costo en tiempo de uso del procesador. ¿Está bien? Y una pequeña también cantidad de memoria. Entonces, tengo algo en contra. ¿Sí? O sea, en cuanto a memoria, si la función es muy chiquita, es como que pierdo más por el proceso de invocación que por la memoria que me ahorro. ¿Está bien? O sea, si es chiquita no me ahorro nada de memoria. Sí gano mantenibilidad, eso gano siempre. ¿Está bien? Si la función es grande, me refiero al código de la función, también gano en memoria. ¿Está bien? Pero digamos que el llamado a función también tiene un costo, no es gratis. ¿Está bien? Entonces, la única desventaja de usar funciones es que sumo algún proceso más, con lo cual sumo tiempo de procesador adicional. ¿Está bien? En otras palabras, meto más tiempo, va a ser un poquito más lento. No sé si me explico. ¿Está bien? Pero las ventajas son muy superiores a la desventaja. ¿Sí? O sea que el uso de funciones es común y siempre hay que usar funciones. Y de hecho, a nosotros en el parcial a ustedes les vamos a pedir que usen funciones. ¿Sí? Va a ser, digamos, obligatorio el uso de funciones. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos, más o menos la idea? ¿Sí, no? ¿Hola? Sí. ¿Sí? Bien, genial. A ver qué viene ahora. Bien. La palabra función, acá la nombramos como informática, pero en realidad no viene de informática. ¿Sí? ¿Ustedes dónde escucharon la palabra función por primera vez? Lo dice la diapositiva, ¿no? Pero digamos, ¿dónde escucharon la palabra por primera vez? ¿Viene de la escuela primaria o secundaria, no me acuerdo cuál, donde veían... La matemática. Matemática, ¿sí? O sea, que es algo milenario. La informática tiene menos de 100 años, la matemática tiene miles, ¿sí? O sea, la función es mucho más vieja, ¿sí? Viene de la matemática. Ahí puse como ejemplo, no sé, una función cualquiera de logaritmo, ¿sí? ¿Qué hace en matemática la función logaritmo? Aunque parezca tonta la pregunta. O sea, ¿para qué me sirve la función logaritmo? No me refiero al uso real, pero una función cualquiera, ¿sí? Cuando aplico la tecla logaritmo de la calculadora, por ejemplo. Yo le digo un valor, ¿sí? Yo ahí puse en el ejemplo del caso más elemental, que es 1, el logaritmo 1 es 0. ¿También? Si yo aprieto en la calculadora 1, la tecla de logaritmo a cualquier base, me da 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Hola, chicos, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Sí. Es como que ese logaritmo es algo matemático a lo que yo le paso un valor y me devuelve otro, ¿sí? Yo puedo ver ese logaritmo como que le mandé un 1 y me devolvió 0. ¿Están de acuerdo? Yo le tiré 1 y me dio 0. Le di un valor, me devolvió otro. Le di un valor, hice un cálculo y me devolvió otro. ¿Está bien? Puse el logaritmo como ejemplo, pero se aplica a cualquier función matemática esto, ¿sí? O sea, puse el logaritmo simplemente por la primera que se me ocurrió, no por otra cosa, pero lo mismo, cualquiera, ¿sí? Yo le tiro un valor y me devuelve otro. Hace un proceso y me devuelve otro. ¿Está bien? Yo le mando el 1, hizo todo un proceso y me devolvió 0. ¿Está bien? Entonces, una forma de ver estas funciones matemáticas es como que es algo, un ente a la que yo le doy un valor o unos valores y me devuelve otra cosa. ¿Por qué digo uno o un conjunto de valores? Bueno, el logaritmo recibe uno solo, pero si fuera la función, por ejemplo, qué sé yo, potencia, le pasaría la base y el exponente, x elevado a la y. ¿Está bien? O sea, le podría pasar más de un valor y me devuelve uno. ¿Está bien? Le paso un valor o un conjunto de valores y me devuelve un valor. ¿Sí? Eso es lo que pasa en matemática. ¿Sí? Se le llama dominio ese conjunto de valores posibles que puede recibir y codominio el conjunto de valores posibles que devuelve. Pero eso es matemática. ¿Sí? ¿Por qué pusimos este cosito de matemática acá en medio de la informática? Bueno, porque el concepto de función fue heredado de la matemática y llevado a la informática. ¿Sí? Entonces, en ese ejemplo que vimos anteriormente de esa rutinita que me imprimía, dijimos, los encabezados de los listados, es como que no había un valor, ahí simplemente hacía algo, ejecutaba una tarea y punto.
¿sí? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? En matemática aparece un intercambio de valores. Recibo un valor y me devuelve otro. ¿Está bien? Ahora bien, esa rutinita que hablamos que imprimía o que imprime los encabezados en ese conjunto de listados, ¿sí? No podría recibir algún tipo de valor, porque supongamos que el encabezado me dice, como dijimos antes, qué sé yo, quit, dirección, mail, etcétera, ¿no? Datos, digamos, constantes de la empresa. ¿Está bien? Pero además, podría imprimirme algo así como, por ejemplo, el título del listado, que en un caso va a ser mayor, en otro diario, en otro ventas, en otro compra, etcétera. ¿Está bien? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? El encabezado podría no ser exactamente igual para todos los listados. Podría ser casi igual, muy parecido, pero con alguna pequeña diferencia, ¿sí? Entonces, como hay alguna pequeña diferencia, y por ejemplo, esa pequeña diferencia está dada por el listado, por el título, perdón, del listado, ¿sí? Entonces, yo podría enviarle un valor a esa función, ¿sí? Y que ese valor sea digamos, el título justamente, que es la parte variable, ¿sí? De ese listado que quiero imprimir. Entonces yo lo podría, por ejemplo, pasar ese valor, y ese valor lo usaría como el título del listado, esa rutinita que imprime, ¿sí? ¿Y qué me podría devolver? Y bueno, por ejemplo, me podría devolver el estado, si fue ok o no. ¿Sí? Supongamos que falló algo, que ese listado vaya, no sé, a impresora y la impresora estaba apagada. ¿Sí? Entonces, bueno, me devuelve sí o no, si pudo o no cumplir la operación. O sea, podría recibir un valor y devolver otro. ¿Me sigue más o menos la idea? Entonces, en informática, las funciones se manejan de la misma forma. ¿Sí? Yo como diferencio, no sé, en matemática, qué sé yo, logaritmo del seno, por ejemplo. ¿Cómo diferencio el logaritmo del seno en la calculadora? Es tonta la pregunta, pero lo que quiero llegar. ¿Cómo diferencio el logaritmo del seno? O sea, es tan tonta la pregunta que... Es tonta, pero es nombre de la importante. tecla. Por el nombre de la tecla, justamente. Cada función se identifica por un nombre. Logaritmo se llama log y seno se llama sin. También es como que tiene un nombre asociado. Y ese nombre me permite diferenciar una función de otra. ¿Sí? Bueno, en informática lo mismo. Tiene un nombre que me identifica cada función. ¿Sí? Cada función tiene un nombre. Ese nombre me permite diferenciarla de las demás. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, si paso a la siguiente. Ahí apareció la siguiente. ¿Sí? Fíjense que es como que escribí lo mismo de otra forma, pero puse que el logaritmo, sigo con este ejemplo matemático, recibe un valor y me devuelve un resultado. ¿Sí? Y esto de recibir un valor se llama pasaje de parámetros en informática. ¿Sí? Se le llama parámetro a ese valor, digamos, que le aplico a la función. ¿Sí? Los parámetros son esos valores que recibe la función y luego la función trabaja en función de esos parámetros. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Ven la pantalla compartida, ¿no? Porque está medio lento esto. ¿Sí? ¿Se ve? ¿No? Yo no la veo mucho, pero tengo Yo, abierto. yo veo algo en Claro. negro. Sí, yo Sí, también. se ve mal. Bueno, después cualquier cosa bájenla, porque vieron que esto es medio... Anda cuando quiere, ¿no? El compartir. Sí, Ahí yo también parpadea. entré. Sí, es una cosa Parpadea, a medio veces rara, sí, a pero bueno. veces no. Pero bueno. En fin. Nada es perfecto en informática. Todo falla. Lo malo es que esto lo hizo un informático como nosotros, por eso falla. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en esta otra diapositiva, si no, veanla en la que bajaron cada uno de ustedes, ¿sí? Dijimos que si un programa llama una función, ¿sí? Ese programa le va a pasar un valor y la función le va a devolver un resultado. ¿Sí? Entonces, si mi programa llama una función, por ejemplo, para calcular un logaritmo, ¿sí? Yo soy un programa que necesito calcular el logaritmo, y bueno, yo le paso el valor y espero el resultado. ¿Cómo lo hace? No me importa, es problema de la función, no es mi problema. ¿Está bien? No es mi responsabilidad. ¿Está bien? Entonces, las funciones nos permiten dividir responsabilidades. ¿Sí? El programa necesita, yo que soy el programa, por ejemplo, necesito saber el logaritmo de un número. ¿Sí? Como yo no sé cómo calcularlo, se lo encargo a la función. Le paso el valor y le digo, calculame el logaritmo y devolveme el resultado. ¿Cómo lo hace? No me importa. ¿Sí? Yo como programa me interesa el qué, no el cómo. Yo sé que la función se llama logaritmo, que le paso un número y que me devuelve otro. Y ese que me devuelve es el logaritmo del número que yo le pasé. ¿Cómo lo hace? No es mi problema, no es mi responsabilidad. ¿Sí? Otra de las cosas que logro con funciones es dividir responsabilidades. ¿Sí? Separo mi conjunto de programas de implicación en módulos y cada módulo tiene su responsabilidad, ¿sí? Independientemente del otro. Cada función es como un mundo aislado. ¿Está bien? Yo solo sé que al logaritmo le paso ese valor y me devuelvo otro. ¿Cómo lo hace? Repito, no me importa. ¿Sí? Yo como llamador sé el qué, sé qué es lo que hace. La función sabe el cómo. ¿Está bien? Yo sé el qué y la función el cómo. ¿Me siguen? Y estoy separando
las responsabilidades. Y son como dos mundos separados. La función es un mundo, el programa es otro. ¿Sí? No sé si me siguen más o menos la idea. No sé si apareció la siguiente ahí. Bien. ¿Llegaron a ver la diapositiva siguiente? O ya sea como compartida, o no sé, o si la bajaron. ¿La ven, chicos? No, parpadea a veces, pero... O sea, se ve todo el tiempo en negro, pero cuando vas cambiando Claro. parpadea. Y se ve un poquito y termina, algo así. Hay que aprovechar ese segundo, ¿no veríamos bien? Bueno, si yo en el Claro, teléfono ahí me se pasa vio eso. un Sí, eso es lo que me segundo pasa y en el después... teléfono. Sí. Sí, es lo que me pasa en el teléfono, pero bueno, son esas cosas extrañas que debemos hacer. Igual la pudieron bajar, ¿no? Yo por eso no me gusta mucho Sí, sí. compartir, porque sé que no anda cuando quiere, es medio peligroso. Sí, se pero puede no bajar. peligroso, medio. Sí. Bueno, ahí lo que quise poner es que una función, un programa puede llamar una función y esta a su vez puede llamar a otra. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Yo llamo la función logaritmo. Y logaritmo, por ejemplo, para calcular necesita hacer alguna suma. Entonces llamaré la función suma, por ejemplo. ¿Sí? O sea, las funciones se pueden llamar unas a otras todas las veces que uno quiera. Yo puedo armar una cadena de llamadas, y eso es lo que siempre pasa. ¿Está bien? O sea, es muy común que una función llame a otra. ¿Sí? Y de hecho, el programa, lo que hasta ahora llamamos programa, es también una función. ¿Sí? Cada programa es una función. ¿Está bien? O sea, el programa es una función que tiene como particularidad que se llama al comenzar la aplicación, nada más que eso. ¿Sí? Si yo armo una aplicación, defino un conjunto de funciones. Una de esas funciones, que es digamos la principal, es la que se llama cuando disparo la aplicación. Pues es una función más. ¿Está bien? Entonces, recuerdo que uno de ustedes preguntó hace un rato cómo definir una aplicación. Ahora que vimos esto, podemos aclarar cómo está armada una aplicación. La puedo como un conjunto de funciones. ¿Sí? Y de esas funciones, una es la principal. ¿Sí? Es la que se llama cuando se dispara la aplicación. Esa puede llamar a otras. ¿Sí? Por supuesto, puede haber eventos que disparen funciones, ¿sí? Que yo, por ejemplo, cuando yo, una aplicación, no sé, cuando yo pongo el dedo en la pantalla, puede llamar a una función, etcétera, ¿sí? Se puede disparar por eventos, ¿está bien? También puede pasar eso, pero en general se llaman las funciones unas a otras, ¿sí? ¿Me siguen la idea, chicos? ¿Sí? ¿No? Pero el programa es una función más, ¿sí? Esto es lo importante de esto. A ver si puedo pasar al siguiente, si ahí apareció en el teléfono y desapareció. Pasa lo mismo. Bueno, Una pregunta. acá ya... Sí, decime. O sea, cada vez que definís un programa, por ejemplo, con los ejercicios que hicimos en Python, ¿eso sería como una función? Digamos que hasta ahora, por decirlo de alguna forma, los ejercicios fueron monofuncionales. O sea, cada ejercicio fue una función. Desde ahora cada ejercicio va a ser varias funciones. No sé si me explico. ¿Sí? Pero cada ejercicio fue una función, sí. No sabíamos que era una función, no les explicamos que era una función, pero ahora sabemos que es una función. Claro, ¿sí? si las tenés Ahora guardadas, la las idea podés llamar esa función todo el tiempo, entonces. Exactamente, esa es la idea, que vos la guardes y la puedes usar otras veces que quieras, la puedes reutilizar, eso se llama reutilizar código, ¿sí? Por supuesto, sí, sí. Entonces, fíjense, acá ya pasamos a Python, está como definir la función, que se pone simplemente la palabra def, el nombre que le voy a dar, ¿sí? Recordemos que esto es fundamental, toda función se identifica por su nombre, y un par de paréntesis. Todo lo que es funciones se le pone un par de paréntesis, ¿sí? Y dentro de esos paréntesis se reciben los parámetros cuando es llamada la función. La función puede no recibir parámetros, como el caso que dijimos del primer ejemplo que imprime los títulos. Fíjense que acá puse imprimir, paréntesis, que es sin parámetros. ¿Y qué es lo que hace la función? Simplemente, es un ejemplo muy tonto este, ¿no? En un caso real sería más complejo, pero un ejemplo muy tonto, en el cual simplemente dice print títulos, ¿sí? Imprime los títulos. Eso es la definición. Por otro lado está la invocación. ¿Cómo la invoco? A través del nombre, ¿sí? Ahí definí la función imprimir, que simplemente imprime, y la invoqué llamándola por su nombre, ¿sí? Es un ejemplo muy, muy tonto, muy elemental, pero para ver cómo nos manejamos con las funciones, ¿sí? Bien, en la siguiente, aprovechen que aparece por un segundo y después desaparece. ¿Ya desapareció? Es casi lo mismo, pero la diferencia es que acá le agregué un valor como parámetro, ¿sí? Entonces fíjense que dentro de ese par de paréntesis puse valor. Valor es una variable, es un nombre que yo le doy, ¿sí? A ese parámetro para usarlo dentro de la función. Y cuando lo invoco, le paso un valor correspondiente a ese parámetro, ¿sí? O sea, cuando defino la función, defino qué valores voy a atajar. Por ejemplo, acá le llamé valor. Cuando invoco a la función, le paso el verdadero valor para ese parámetro, ¿sí? Fíjense que acá lo que hace es concatenarlo con títulos, en este caso voy a imprimir títulos primero, ¿sí? No sé si soy claro. Son ejemplos muy tontos justamente para que vean el concepto de función, ¿sí? Son ejemplos muy elementales, pero acá el objetivo es ver el concepto de función, ¿sí? Entonces, la función puede recibir 0, 1 o más parámetros. La anterior recibía 0 parámetros, esta recibe 1 y podría recibir más, ¿está bien? Los que yo quiera, no tengo un límite, ¿está bien? Pero Una sí debe pregunta, ¿a qué coincidir... viene? Sí.
¿A qué viene primero? No, es O sea, ¿qué una hace? palabra cualquiera, no es nada, o sea, escribe títulos primero, pero puede ser el nombre que vos quieras. O sea, acá lo que quise poner es que yo le puedo pasar algo como parámetro y concatenarlo a lo que imprimo, ¿sí? Podés ponerle primero Juan, Hola, lo que vos quieras, digamos, no significa nada, ¿está bien? Es una palabra cualquiera, nada más que eso, una simple palabra, ¿sí? Esa palabra se concatena a la palabra títulos. Pero puse primero como podría haber puesto, no sé, hola, o sea, es lo mismo, ¿sí? Es una palabra cualquiera, no significa nada, no tiene significado, ¿sí? Ah, listo, gracias. En la última, ¿sí? Fíjense que puse un ejemplo, creo que es la última, un ejemplo con dos parámetros, que le llamé valor 1 y valor 2, yo le llamo como quiera los parámetros, ¿sí? Y acá lo que apareció es el concepto del retorno, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que la función, como el caso del logaritmo, recibe un valor y me devuelve otro? ¿Sí? Como caso particular puede no recibir valor. Como caso particular puede no devolver nada. En este último ejemplo, recibe valores y también devuelve, ¿sí? Aparece una palabra que se llama return, que es para devolver un valor. Fíjense, yo puse ahí return, valor 1 más valor 2, ¿sí? ¿Qué va a hacer la función? Calcula esa expresión, valor 1 más valor 2, y eso es lo que retorna, eso es lo que vuelve a quien lo llamó, ¿sí? Abajo hay dos ejemplos de invocación, uno en el cual le paso dos constantes, 3 y 5 en este ejemplo, ahí apareció la pantalla, no, se fue, 3 y 5 en este ejemplo, y lo que me devuelve lo copio en la variable resultado, y luego imprimo resultado, ¿sí? Y en el otro ejemplo de invocación lo que hago es, le paso lo mismo, 3 y 5 a esa función, pero lo que me devuelve directamente lo imprimo, ¿sí? Para que vean que no lo tengo por qué almacenar en una variable. Puedo hacer lo que quiera con ese valor, ¿sí? Esto es como logaritmo, le paso un valor y me devuelve otro. ¿Qué hago con ese valor que me devuelve? Lo que yo quiera. En un ejemplo le puse una variable, en otro lo imprimí, lo que yo quiera, ¿sí? Puedo hacer absolutamente lo que quiera con ese valor. ¿Sí? Después lo haré más claro con los ejemplos. Y la última, para terminar esta primera parte, tira un ejercicio para resolver, ¿sí? Dos ejercicios, perdón, para resolver, ¿sí? Que son, desde el punto de vista lógico, simple, de hecho ya lo hicimos, son parte de la práctica. Uno que dice que hay una función que reciba tres valores y retorna el menor de los tres, ¿sí? Va a tener tres parámetros y retorna un valor. La lógica ya la hicimos, ¿sí? Es parte de la práctica. Muchos seguramente ya lo hicieron. Pero bueno, es hacerlo bajo la forma de función, es muy simple. Y el segundo también dice una función que recibe un valor que representa una temperatura en grados centígrados y retorna el equivalente en grados Fahrenheit, ¿sí? Si no saben la fórmula, la googlean, el amigo Google sabe todo y se pone en la función, ¿sí? Son ejercicios muy elementales, pero para cerrar un poquito las ideas de este tema de funciones, ¿sí? Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna duda? No. ¿No? Está Bueno, claro. entonces hacemos el intervalo y después sigue Pablo tipo, no sé, 5 y 20, no Yo sé. Después tengo una duda. Sí, decime. Sí, decime. Entonces, para verlo en formas generales, el parcial del 17 de junio va a ser de manera práctica. Los ejercicios en Python vamos a tener que resolverlos con funciones, por lo tanto entra hasta funciones porque dijo Pablo que la terminamos de ver entre hoy y la clase que viene, y la otra ya es repaso. Y después Sí, de la parte correcto. teórica vemos nada más ejercicios de hexadecimal, decimal y binario. Claro, todo lo que es ejercicios, digamos, ¿no? Porque no preguntas de tipo, no sé, qué sé yo, ¿qué es una unidad aritmética lógica? Porque no tiene mayor sentido a distancia, ¿sí? Eso tiene sentido, digamos, estando en el aula, pero a distancia no. Y Es los buscar ejercicios del respuestas. parcial van a ser todos elementales, así como lo llamás, que son los que nos decís al final de la clase teórica, ¿no? No tan, digamos, no tan elemental como estos dos. Estos dos son muy elementales porque el objetivo era mostrar cómo es una función, ¿está bien? Si yo te quiero mostrar cómo es algo, no te puedo poner un ejemplo complicado. Esto es como hay un viejo cuento que dice que dar una conferencia es difícil. Ahora, si encima la querés dar en otro idioma, es más difícil todavía, porque tienes dos problemas. Bueno, acá lo mismo. Si queremos explicar lo que es una función, ponemos un ejemplo simple, porque si no, está entender el ejemplo más entender la función. Acá el objetivo era que entiendan cómo se llama una función, por eso el ejemplo es muy elemental, ¿está bien? Era para explicar funciones. No Okay. es tan elemental como este. Tan elemental como este, por supuesto que no, pero el nivel de los que hacemos siempre la práctica, ¿sí?
Y una última O sea, te pregunta. repito, disculpa un segundo. Este tenía ese objetivo, que era explicar funciones, por eso es muy elemental, es excesivamente elemental. ¿Está bien? ¿Me explico? Pero los de la práctica son los que realmente vamos a tomar. Sí, decime la pregunta, sí. ¿Y Sí, te el escucho. parcial qué va a ser vía el campus? ¿Va a ser multiple Claro, sí, sí. choice o no? Y no porque va a haber que hacer algún programita. No tenemos claro todavía eso, pero no, seguramente no. Una parte puede ser multiple choice, pero no. Pero eso no lo tenemos claro todavía. Como dijo Pablo, trataremos de hacer un simulacro la semana que viene. Pero todavía no lo tenemos del todo claro. No lo definimos. Ok, Porque... y una última pregunta, pero igual creo que Sí. tampoco van a saber porque falta el simulacro. Los ejercicios de hexadecimal, decimal y binario, ¿también son elementales como vimos en clase o van a ser, no sé? ¿Cómo Sí, como los que vimos, sí, siempre podrían ser? tomamos lo que damos, sí. Siempre tomamos lo que damos, sí, seguro. Sí. Chicos, recuerden que esto es algo nuevo para todos, ¿no? De las clases a distancia es nuevo tanto para nosotros como para ustedes. Entonces, es como que estamos experimentando, ¿sí? Entonces hay cosas que, bueno, van surgiendo sobre la marcha. Por eso le decimos a veces no sabemos, ¿sí? Porque justamente lo tenemos que probar, ¿está bien? Estamos haciendo algo nuevo. Y todo lo que se hace la primera vez, bueno, requiere puede tener cierto error, digamos, ¿no? No sé si me explico. Entonces, como es algo nuevo, le decimos no lo sabemos, lo estamos viendo, lo estamos definiendo, pero apenas lo sepamos, le vamos a decir, ¿sí? Por eso está el simulacro la semana que viene, ¿sí? No sé si me siguen, ¿está bien? ¿Alguien tuvo ya un parcial a distancia? Yo tuve ayer uno de física 2. Era multiple choice. ¿Y cómo fue? ¿Todo multiple choice? ¿Y pero los problemas de física cómo...? Y hay que pensar mucho. Ah, porque te decían, qué sé yo, no sé, estoy metiendo, la distancia te da tanto, había varios valores y tenías que buscar el resultado. Sí, o sea, a veces no hace falta hacer cuentas, pero a veces sí. Bueno, eso acá, si querés, se podría llegar a aplicar al caso de, como decías vos, ¿no? De conversión de números o suma hexadecimal, porque decís cuál es el resultado, pero cuando decimos hacer un programa es imposible, múltiple choice, ¿está bien? Hacer un programa hay que hacerlo, no nos queda otra, ¿está bien? Es como que una parte, por eso una parte puede llegar a ser, digo, hablo todo el potencial porque no sabemos todavía, pero una parte podría llegar a ser múltiple choice, pero los programas, digamos que es imposible, ¿sí? No hay forma. No podemos hacer un múltiple choice y decir, a ver, este programa, alguna parte sí, qué sé yo, es correcto o no, pero digamos, la solución no es única, ¿está bien? Son problemas que tienen soluciones varias, entonces no hay forma de hacerlo múltiple choice, ¿está bien? No es lo ideal, o sea, hay que buscar Yo la tuve vuelta. parcialitos donde tengo que desarrollar y entregar, pero es una materia que se maneja todo por Google Classroom. Y ahí ya entregamos todo por ahí. No es por el campus como. Aparte son parcialitos de todos los temas. No es parcial como acá. Está bien, pero en el fondo, sea el Classroom o sea esto, son herramientas distintas, pero que, bueno, una será mejor que la otra, por supuesto, pero nos permiten hacer ese tipo, están preparadas para eso, ¿no? O sea, no deberíamos tener problemas. Pero por eso les digo, chicos, déjenos que lo terminemos de definir, la semana que viene lo vamos a ver mejor ese tema, ¿sí? O sea, repito, somos todos nuevos en esto, ¿sí? ¿Y los programas? Perdón. Sí. O sea, en presencial cuando vos escribís un programa, bueno, no tenés la oportunidad de ver si funciona o no, tenés que hacer una hoja. No te escucha nada, perdón, se escucha mal, perdóname, se escucha mal. Sí, ¿ahí se escucha? Ahora sí, dale. Sí, que en presencial cuando vos haces un programa, por ejemplo, en el examen no tenés la oportunidad de ver si corre o no, porque nada, lo estás haciendo en una hoja. Pero ahora se puede hacer en Python o no. Y por supuesto, en tu caso lo haces como querés, no tengo forma de prohibirte que uses Python, o sea, obvio, sí. Lo haces como querés, por supuesto, sería como libre abierto, digamos. Sería como un parcial digamos, en el aula, pero cada uno se lleve su máquina si lo querés, sí. Ok, gracias. Pero sí, obvio, por supuesto, vos usás lo que querés, estás en tu casa, no. Es tonto que te prohibamos no uses Python porque lo vas a hacer igual, o sea, no tendría sentido esa prohibición, ¿no? No sé si me explico. Sí. Gracias. Sería como prohibir que llueva, digamos. Sí, prohibimos que llueva, va a llover igual, o sea, no tiene sentido, ¿está bien? Chicos, ¿alguna pregunta más tienen? José, a mí me queda la duda. Sí. Por ahí, para reforzar un poco el tema de la práctica de Python, ¿vos recomendás por ahí algún lugar, porque todavía me falta? Mira, Python y PHP son las cosas que más información hay en la web, o sea, ahí está lleno, ¿sí? Ahí por todos lados. Pero bueno, después te ponemos a bibliografía algún particular si querés, pero hay montones. O sea, es una de las cosas que más información tenés en internet, ¿sí? Es uno de los lenguajes más, no sé si popular es la palabra, pero tampoco de mayor uso, pero digamos, sí que tiene mayor información vía internet, ¿sí? O sea, el hecho de ser libre hace también que haya mucha información vía internet, ¿sí?
O sea, el Python es libre, no se compra, ¿está bien? Entonces eso hace también que tenga más información vía internet. Todo lo que son productos free son, en general tienen mucha información. Pero bueno, tratemos de ayudar con eso. ¿Alguien me está alguna pregunta, chicos? Yo para Pablo. Alguien puso algo en el chat, sí. Sí. Igual empezamos 5:30, no sé, más o menos la segunda parte, ¿sí? Si están todos de acuerdo, hacemos el intervalo y seguimos más o menos a 5:30. Dale. Bueno, chicos, aprovechen el café. Ya. Te pregunto después entonces, Pablo. Sí, dale, después lo vemos. Sí, dale. Sí.